salvar el alma. O sea que cuando digo que la carne, hermano, es una herramienta, gloria al Señor, y el espíritu, hermano, también es una herramienta que están allí luchando ambos por el alma. Gloria al nombre del Señor. Uno de estos dos ganará esa batalla y arrastrará el alma. Pero en sí, hermano, quien peca es el alma. Es el alma, hermanos. Gloria al Señor. Por eso tenemos que estar bien conscientes. Amén, hermanos. O sea que cuando nosotros sentimos las emociones, no las sentimos en la carne. Uno cree que es en la carne, pero no es en la carne, hermanos. Es en el alma. Alabado sea el Señor. Entonces, pero no vamos a hablar de ese tema, sino que quería hacerle porque esto tiene un poquito, o sea, refleja lo que vamos a hablar, refleja un poquito de esto porque tiene que ver con el alma. Pero en sí vamos a hablar quién es hijo de Dios. Amén, hermanos. Cuando miramos San Juan nos dice que para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo primero. Hay que nacer de nuevo. Amén, hermanos. Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay que observar porque una cosa es tomar el texto teóricamente y otra cosa es vivirlo, y eso es llevarlo a la práctica. Cuando yo tomo el texto teóricamente, no me beneficia para nada. Yo lo puedo citar todas las veces que yo quiera, pero si no lo pongo en práctica, no me va a beneficiar el texto. Está ahí, esa herramienta está allí, para defender o para acusar. Para eso está puesto el texto, hermano. Gloria al Señor. Por eso Dios nos aconseja a nosotros que escojamos la vida, Él pone la vida y la muerte, el bien y el mal. Dios dice, escojan el bien para que les vaya bien. Y escojan la vida para que vivan. Gloria al Señor. Su palabra dice que es una espada de doble filo. Amén, que es penetrante. Dice la palabra de Dios que penetra hasta el alma, los tuétanos. Es tan, hermano, tan eficaz la palabra, dice que discierne los pensamientos. Y no solamente los pensamientos, aún la intención del pensamiento. O sea que va a una profundidad, hermano, que el ser humano no puede imaginarse. O sea, a Dios nada se le pasa por alto. Alabanzas al Señor. Es por esta razón que nosotros como humanos tenemos que hacer un análisis en nuestras vidas, para que no nos vayamos a equivocar y nos engañemos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Este hombre, del cual vamos a hablar un poquito, era un maestro. La Biblia dice que era un maestro también. Este era un maestro de la ley, enseñaba la ley. O sea, él se reunía los sábados en la sinagoga, se reunían los rabinos y discutían, debatían, estudiaban la palabra de Dios, hermano. Porque esto es lo que hacían los judíos antiguamente. Ellos se sentaban en la sinagoga y comenzaban a debatir para recibir, hermano, el consejo, la revelación de la palabra, alabado sea Cristo. Y este hombre estaba allí, pero nunca este hombre, hermano, abrió su corazón, nunca se dispuso su mente para aceptar la palabra de Dios. Porque uno puede hacer, hermano, uso de la palabra, o sea, enseñarla, hablarla, en este caso predicarla, pero no hacer uso para sí mismo. ¿Sí me está entendiendo? Gloria al Señor. Y este es el peligro, ¿cierto? Cuando uno la predica o la oye y se la comparte a otro, pero uno no hace uso para uno mismo. Y allí es donde Pablo dice, ¿cierto? Que se convierte esta persona en heraldo para unos o para muchos, y el que la tiene queda eliminado. Y este estaba eliminado, hermanos. Enseñaba la palabra, gloria al Señor, pero no la aplicaba a su vida. Entonces la Biblia dice que en esa plática que tienen con el Señor, el verso 3 dice, respondió Jesús, aleluya, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y era maestro, hermanos. Era un maestro, pero no sabía. Gloria al Señor. Esto no le había sido revelado a él, porque su corazón tenía otro propósito. Y eso es el cuidado que tenemos que tener. Amén, hermanos. Uno de los propósitos que tiene que haber en nuestro corazón es agradar al Señor.
hacer, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Segundo, buscar que el Señor, hermano, le favorezca a uno con la salvación del alma. Ese tiene que ser el firme propósito. Pero no creerse, hermano, que uno tiene el derecho, porque hay personas que creen que tienen el derecho. Mire, cuando yo cito, hermano, Corintios 5:17, creo que tengo el derecho. Por eso que hay gente que, hermano, aunque no está viviendo la palabra cita, es que la Biblia a mí me dice que yo soy nueva criatura, porque estoy en Cristo Jesús. Es que una cosa es decir que uno está en Cristo Jesús, pero otra cosa es permanecer. Y Dios nos ayude, hermano, para que mañana observemos algo acerca de esto. Gloria al Señor. Amén, hermanos. A su nombre, gloria. Entonces, el hombre estaba allí, pero no era, hermano, hijo de Dios. Aunque él se creía con el derecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él era descendiente de Abraham. Pero es que, hermano, aquí no importa que uno sea descendiente de la familia tal, ¿cierto? Aquí lo interesante es que uno haya nacido del Espíritu. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Entonces la palabra nos habla, hermano, acerca de este varón. El Señor tiene que definirle. Y finalizando, quiero abreviar porque el tiempo no se detiene. Amén, hermanos. El verso 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice el Señor, son dos cosas muy diferentes. Por eso que él no entiende cuando él dice que hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y entonces le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Usted ve que hay mucha gente hoy, hermano, que tiene la Biblia, que lee la Biblia, que andan con la Biblia para arriba y para abajo, asisten a los cultos, pero no son nuevas criaturas, no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios. Otros uno encuentra gente, hermano, lleno del conocimiento de la palabra del Señor, pero no son hijos de Dios. Alabado sea Cristo. A su nombre damos la gloria. Ya vamos a definir por qué. Gloria a Cristo. Porque una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es nacer de la carne. El que nace de la carne es el que nace de la materia, o sea, por una relación de un hombre y una mujer. Pero el que nace del Espíritu nace por la fe, por oír la palabra de Dios. Esto quiere decir que esta persona tiene que tener obediencia en su corazón a la palabra. Si no hay obediencia, no hay nacimiento. Puede haber conocimiento, pero no nacimiento. Una que ha nacido de nuevo es una que se rinde a Dios, gloria al Señor, que su obediencia es fiel, gloria a Jesús, que hay una entrega delante del Señor, que hay un compromiso en su corazón y su alma con su Dios, no con el hombre, sino con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, le dice el Señor en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Alaba a Cristo, alaba al Señor, precioso el nombre del Santo de Israel. La primera carta de Juan dice lo siguiente. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Primera carta de Juan, capítulo 3. Juan dice, todo aquel, verso 3, que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué era lo que le faltaba a este hombre? Purificarse. ¿Y cómo se purifica uno, hermanos? Obedeciendo la palabra del Señor, haciendo conforme Dios habla a través de su palabra. Alaba al Señor. Dice más, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aleluya. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6, allí iba. Todo aquel que, aleluya, que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, hermano, esta expresión conocer no es de ver,
Esta expresión, cuando hablamos de conocer, estamos hablando, hermano, de saber. Es uno que ha investigado, que ha estudiado la palabra del Señor o que ha oído la palabra de Dios y ahora sabe quién es Dios. Amén. Por eso, hermano, la Biblia dice que son muchos llamados, pero son pocos los escogidos. Porque hay mucha gente que sabe de Dios, que ha leído la palabra del Señor, que ha oído la palabra de Dios. Pero hay gente, hermano, que no obedece a la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Todo aquel que permanece en Él no peca, dice Juan. Ahora, cuando uno observa la palabra del Señor, uno encuentra algunas falencias en los seres humanos. Y en especial en este hombre. Una de las falencias que él tenía era que tenía orgullo. ¿Por qué no vino de día? ¿Por qué vino de noche? Segundo, este hombre le interesaban sus intereses personales y humanos. Su posición que él tenía en el Sanedrín le interesaba muchísimo, más que su salvación. Por eso él no quería que sus compañeros rabinos se dieran cuenta que le había venido un hombre, porque Jesús era considerado como del vulgo. Ellos se consideraban de la alta alcurnia, de la clase alta. Jesús venía de la clase baja. Recuerde que alguien dijo en una ocasión, si no estoy mal, creo que fue Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Terrible, ¿cierto, hermano? O sea que parece, Jesús venía de una región de lo peorcito. Mire cómo lo consideraba era un judío, hermano. Gloria al Señor. Hermanos, por eso no importa de qué clase vengamos nosotros, de qué clase social, no importa de qué familia vengamos. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le importa es, hermano, el deseo de mi corazón. A Dios lo que le importa es, hermano, cuánto lo deseo, cuánto lo anhelo. A Dios lo que le interesa es la obediencia, la sujeción, el sometimiento que haya, hermano, en mi corazón. Eso es lo que le interesa al Señor. Al Señor le interesa cuántos bienes terrenales yo tenga. A Dios no le importa eso. Al Señor lo que le interesa es la obediencia, hermanos. Por eso, hermano, no todos los que están en las congregaciones son hijos de Dios. Porque hay gente que está en las congregaciones, pero, hermano, están en desobediencia a la palabra del Señor. Están, hermano, en sujeción. No en sujeción, insujeción. Hay falta de sometimiento al Señor. A su nombre damos la gloria. Por eso dice aquí, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. A su nombre damos la gloria. Ese término conocer es muy profundo, hermano. Es muy profundo. Pero así, hermano, superficialmente. Antiguamente, cuando los hombres se casaban, de pronto le traían a la esposa o él veía a la muchacha, la estaba viendo, de pronto hablaba con ella, pero él la veía, todavía no la conocía. Y usted sabe que, hermano, esa es la razón por la cual los matrimonios a veces no duran, hermano. Porque a medida que el tiempo va pasando, es que uno va conociendo a la persona. Pero en ese tiempo, para aquel tiempo, conocer a alguien, cuando habla y dice, porque la Escritura dice, y conoció a su mujer, era cuando él entraba a tener una relación ya más íntima con ella. Entonces ahí es cuando él llegaba, hermano, y llegaba a conocer a esa persona. Cuando él tenía, hermano, esa relación íntima, entonces era que conocía. Alabado sea el Señor. Por eso encontramos esa expresión en Génesis, también la encontramos cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva. Amén, hermano. O sea, es saber. Alabado sea Cristo. Pero cuando hablamos aquí también estamos hablando de conocer. Y es conocer los gustos de Dios. Es saber qué es lo que le agrada al Señor. Es saber, hermano, cómo quiere Dios que yo ande. Cómo quiere Dios que me conduzca. Alabanzas al Señor. Es conocer el trato de Dios conmigo.
De eso se trata. Por eso dice Juan que el que comete pecado no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios se aparta del pecado, hermano. Por mínimo que sea. Alabado sea el Señor. A su nombre damos la gloria. Gloria al Señor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿es de quién? Del diablo. Y esta definición pecado, ¿qué es pecado, hermano? Pecado es una infracción. ¿Y qué es una infracción? Es, hermano, violentar la ley o la norma. Si hay una norma establecida y nosotros la violentamos, cual sea, vámonos así bajitico, como dice el pastor Robinson, vámonos bajitico. La Biblia dice que yo no debo mentir. Y si yo digo mentira, soy del diablo. Porque la mentira es del diablo. Y ya infringo la ley. ¿Cómo la ve usted? Eso es el pecado, hermano. A veces se le abre el ojo al adulterio y a la fornicación. Pero la mentira no se le abre el ojo. Entonces, si hay un creyente que dice mentira, no es de Dios. Es del diablo, no es hijo de Dios. A su nombre. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Son sus obras y mis obras las que dicen si verdaderamente yo soy hijo de Dios o no. Son las obras. Por eso es que el Señor le dice a sus discípulos, uno de vosotros es diablo. Tremendo. Pero todos parecían santos, ¿cierto, hermanos? Todos parecían hijos de Dios, pero ahí había un diablo, hermano, entre ellos. Uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado con sus acciones, con sus hechos, con sus prácticas. Porque la persona puede estar creyendo, hermano, que es de Dios, pero no es de Dios. Es como el que hace dos buenas, pero hace una mala y resulta que una que hizo mala opaca las dos buenas. Por eso tenemos que preocuparnos, ¿cierto que sí? Gloria al Santo de Israel. Este hombre había cometido algunas malas, aunque él creía que no. Porque a veces, hermano, alguien dijo que el peor ciego es el que no quiere ver. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Es el que no quiere ver. Alaba al Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque, aleluya, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Gloria al Señor. Porque es nacido de Dios. Qué bueno, hermanos. Importantísimo este texto, hermano, ese verso 9. Ojo, todo aquel, dice el texto, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente de Dios? O sea, el Espíritu de Dios que viene a nosotros. Permanece en nosotros. Y como este Espíritu de Dios permanece en nosotros, no pecamos. No es que el Espíritu de Dios, hermano, es el que anda allí librándonos de pecado. No, el Espíritu de Dios, como ha venido a nosotros, el conocimiento de la palabra está en nosotros. Entonces, por ese conocimiento, hermano, rechazamos el pecado. Evadimos al pecado, gloria al nombre del Señor. Resistimos al pecado. Porque Romanos dice, hermano, que en nosotros había una debilidad. Amén. Y el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita a Cristo, hermano, Él envía su Espíritu a nosotros y este es el Espíritu que nos da la fortaleza para resistir el pecado. Amén, hermanos. Esto no quiere decir que nosotros no somos tentados por el pecado. Esto no quiere decir, hermano, que el pecado no viene a tocar a nuestra puerta. Él viene todos los días, pero lo resistimos. No nos dejamos llevar por sus acciones, por sus emociones, por sus sentimientos. Gloria al Señor. A su nombre damos la alabanza. Entonces, si la simiente de Dios no está en mí, peco. Peco. No importa, hermano, qué tipo de pecado sea, pero peco. El pecado grande o el pecado pequeño es pecado. Alabado sea el Señor. Amén. Emocional. Gloria al Señor.
físico o espiritual. Pero es pecado. Porque, hermano, la simiente de Dios, pudiéramos decir la naturaleza de Dios, es la que nos fortalece a nosotros para no pecar. Por eso, esto es lo que nos hace hijos de Dios, evadir el pecado, o sea, no pecar. Gloria a Jesús, alaba al Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Porque el pecado, hermano, es una práctica que la gente, hermano, se habitúa a llevar, a practicar. Es una falencia, es una infracción. Como cuando uno se acostumbra a pasarse los semáforos en rojo. ¿Uno no sabe que es malo? Sí. Uno sabe que es malo, uno sabe que está violentando la ley. Pero siempre hay una causa para que el ser humano infrinja la ley. ¿Y cuál es la causa? El afán. Es que llevo mucha prisa. Necesito llegar rápido. Entonces, el semáforo está en rojo y mira uno para todos lados. No viene carro y ¡fum! Se pasa, pero infringe la ley. Y uno quiere justificarlo diciendo, no, señor, pero es que no venía ningún carro. No venía moto, no venía bicicleta, no había peatón. Pero está infringiendo la ley porque ese semáforo se puso precisamente para eso. Para que se detenga hasta que le toque su turno, hasta que lleguen al verde y pase. Entonces, cuando uno hace eso, hermano, está infringiendo la ley. Eso se llama falta, se llama pecado en esa área. Pero eso lo podemos llevar a otras áreas en nuestras vidas. Alaba al Señor. Y como usted es sabio y es entendido, usted puede sacar su propia deducción. Toda infracción, hermano, toda infracción a la palabra del Señor es pecado, hermanos. Eso es el pecado. Y si yo peco, ya no soy hijo de Dios. No soy hijo de Dios. Entonces, hermano, esto es serio. Debo redimirme delante del Señor para volver a ser hijo de Dios. Tengo que redimirme. ¿Y cómo me redimo? ¿Con ayunos? No. ¿Con vigilias? Tampoco. Tengo que arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirse? Tengo que dejar de pasarme los semáforos en rojo. Así no vengan carros. Así no hayan peatones, así no venga bicicleta. Así el semáforo esté, las calles estén solas. Debo detenerme y esperar mi turno. Eso es un ejemplo, hermano, para que entendamos. Porque a veces, mire, hermano, créame, que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, hermano. Y el diablo está con furia, hermano, enviándole mensajes a la mente de las personas para que la gente cometa infracción. Y el diablo les hace ver que no, eso no es tan grave, que no es grave, hermano. Todo pecado, hermano, es grave delante del Señor. Y el enemigo sigue enviando esa información a la mente porque él de alguna manera quiere engañar a la raza humana para que la raza humana no vaya al cielo, hermano. Y uno tiene que cuidarse. A su nombre damos la gloria. Si hablamos detalladamente, hermano, por ejemplo, la murmuración. Eso es pecado. La Biblia dice que no debemos murmurar, ¿sí o no? Que no murmuremos los unos de los otros. Pero, ¿se hace o no se hace? Que levante la mano el que no haya cometido murmuración. Hay que redimirse, hermano. ¿Cómo me redimo? No murmurando. Cuando entonces venga la murmuración a tocar mi puerta, me muerdo la lengua. De eso se trata, amados. A su nombre damos la gloria. Cuando viene el orgullo a tocar a nuestra puerta. Cuando viene la vanidad. ¿Sabían ustedes que el primer pecado que se originó en Satanás fue el orgullo? Esa es la matriz de todos los pecados, hermano. Y el enemigo ataca por esa área. A su nombre damos la gloria. Entonces, por eso dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Pero si la simiente de Dios no está en mí, entonces la persona peca, miente, roba, defrauda, calumnia. A su nombre, se vuelve rencorosa, vengativa.
Porque cuando la simiente de Dios se va de un corazón, hermano, entonces el diablo toma el control. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Su nombre damos la gloria. Mira, hermano, Judas tenía un deseo en su corazón y estaba ahí, reprimido. Pero la Biblia dice la Biblia, que el día que él participó del pan ahí de la cena, dice que se le metió el diablo detrás. Y hermano, y desde ese día hizo el negocio. Ese día fue y negoció al maestro. ¿Qué me queréis dar? Yo lo entregaré. Judas, el pecado venía tocando la puerta de Judas, hermano. Pero Judas no quiso redimirse delante del Señor. Y mira que el diablo se le metió a Judas. Y Judas terminó reventado, hermano. Gloria a Jesús. O sea, no es la voluntad del Señor, porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hermanos, de verdad que no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El que quiere ir al cielo se cuida a sí mismo. A su nombre damos la gloria. Es uno que lucha y pelea para que la simiente de Dios permanezca en él. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu de gracia con el cual fuisteis sellados. Hay gente, hermano, que ya el Espíritu se le fue, el Espíritu de gracia se le fue. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hay mucha gente tramposa en las congregaciones que le gusta hacer trampa. A su nombre, que le gusta engañar. Y eso no está bien. No aquí, pero en otras partes sí, hermano, de que los hay, los hay. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Hermano, en el mundo están pasando algunas cosas que son asombrosas, aterradoras, increíbles. Uno escucha, hermano, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero sí son posibles, hermano. Dios tenga misericordia. Gloria al Señor. Es necesario que tengamos esto bien claro. Por eso, terminando el texto dice, gloria a Jesús, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Gloria a Jesús. Amén, hermano. Amén. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, gloria al Señor, y que no ama a su hermano, tremendo, ¿cierto? Y en la iglesia hay hermanos que no se aman. No se aman, no se soportan. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que esa gente dice, Padre, ten misericordia. Pero ahí está el mal. Esa gente dice, Señor, pero ahí está el mal. Tremendo, ¿cierto? Es que uno tiene que, hermano, yo lo he dicho siempre, yo siempre lo he dicho, antes de yo ponerme a vigilar a los demás, tengo que vigilarme a mí mismo. Vigilarme a mí mismo, hermano. Porque a veces uno le pasa, a veces, hay gente que le pasa lo de la tsunamita. La tsunamita le dieron a cuidar una viña que no era suya. Y la viña que era suya, la descuidó. Entonces no podemos hacer eso. A su nombre damos la gloria. A su nombre. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan dice lo siguiente, hablando el Señor a su pueblo, porque le está hablando a los judíos. En el capítulo 8, a su nombre damos toda la alabanza. Verso 24 del Evangelio de San Juan. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice ahí la palabra. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Mire que el Señor le dice a los judíos que si mueren, hermano, en pecado, se mueren ellos. Está hablando de perdición.
Lo que la Biblia está diciendo es que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptarlo en nuestro corazón. En otras palabras, es meter sus palabras en nuestros corazones, aceptar